Listo, doctor, puede Sí. empezar, ya puede empezar. Muy buenas tardes. Estamos reunidos en este curso de lecturas literarias hispanoamericanas. ¿Están presentes los 4 jóvenes? Sí. Ya. Bueno, queridos amigos del curso de lecturas literarias hispanoamericanas, hemos conversado, venido conversando acerca de las diferentes tareas que emprendemos en este campo de las lecturas. Incluso les dejé una tarea, pero ahora en esta clase vamos a proponerles, vamos a plantearles siempre con la lectura como el arma fundamental de trabajo, vamos a plantearnos una tarea colectiva que consiste en leer la novela Cutimo y Garcilaso, ¿no? Cutimo y Garcilaso, así se llama la obra. Está en el aula virtual. Está en el aula virtual, ustedes ya habrán visto quizá, ¿no? Vamos a trabajar con ella, es decir, que vamos a abrir la novela para poder trabajar con ella. Eso me va a permitir a mí también decirles de qué se trata, ¿no? Es una novela que está en proceso de edición. Sale este año de todas maneras. El autor de esta novela es el escritor peruano Eduardo González Viaña, y entonces nos ha pedido que participemos en la presentación de esa novela en los próximos meses, ¿no? En 2 o 3 meses en adelante. Entonces hemos querido incorporarlos a ustedes también en estas 2 semanas. No tuvimos reunión el martes, hoy jueves estamos comenzando, ¿no? Entonces la tarea consiste en leer la novela, que la tienen ustedes ahí, ¿no? Y en el orden en que ustedes figuran en el curso de lecturas literarias, ¿no? He indicado aquí, perdón un momento, vamos aquí. Sí, he indicado que ustedes, bueno, la novela tiene 3 grandes partes, ¿no? Tiene más de 400 páginas, está dividida en 3 partes la novela, ¿no? En 3 grandes partes, pero antes de comenzar la primera parte, ¿no? Hay una suerte de capítulo previo, que no está incluido en el índice, ¿no? Es una parte introductoria. Entonces, como en este trabajo participan alumnos de todos los ciclos, a ustedes, que son del curso de lecturas literarias hispanoamericanas, les ha tocado comenzar ya hoy día, ¿no? Ya leerán ustedes después en casa los capítulos anteriores, pero a partir de hoy ustedes entran a leer de viva voz esta novela en el orden en el que ustedes figuran en mi lista, que es la de Loero, Marcos, Osorio y Medina, ¿no? Medina. Ustedes son 4 alumnos del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Entonces, como les digo, el trabajo consistirá, para ir ingresando en materia, en que ustedes leerán, pero a partir del capítulo 19. Por eso he puesto en una pauta que ustedes van a leer, les va a tocar leer en este orden.
Loero Maticorena, los capítulos 19, 20 y 21, ¿no? Luego sigue Marcos Johanna, los capítulos 22, 23, 24. Luego sigue Osorio Pase, capítulos 25, 26 y 27, ¿no? Y Medina Llanos Rafael, capítulos 28, 29 y 30, ¿no? Y si ustedes van a leer propiamente, si no me equivoco, toda la segunda parte de la novela, lo que no impide que sean toda la novela porque la tienen ustedes en el aula virtual. Entonces, ese es el trabajo que vamos a realizar hoy, y por eso entonces nos vamos hasta el capítulo 19 de la novela. Vamos a buscar, yo también voy a abrir la novela, capítulo 19, ¿ya? Y luego esta lectura, como les digo, se relaciona con el examen parcial, porque ustedes van a, después de haber participado en la lectura, ¿no? Harán un informe no sobre toda la novela, sino únicamente sobre los capítulos que les ha tocado leer. También daremos pautas acerca de cómo será ese informe, ¿no? Básicamente es un resumen de una serie de aspectos de esos capítulos que ustedes han trabajado, ¿no? Y que serán entregados en la semana octava como parte del examen parcial. O sea que esta tarea está directamente ligada con el examen parcial del curso programado para la octava semana, ¿no? Entonces, la novela recrea la vida del Inca Garcilaso de la Vega, que vivió entre 1539 y 1616, bueno, es el primer gran escritor, y González Viaña creo que es el primer escritor, biografías hay muchas, ¿no? Pero es el primer gran escritor que acomete la tarea de convertir a Garcilaso en un personaje literario, y lo hace protagonista de esta novela. Vamos a ver, ya pasamos ya. Vamos a comenzar entonces en el capítulo 19. Vámonos a la página 16. Vamos a ver, ya llegamos al capítulo 19 en un minuto. Diecisiete, 18. Sí, entonces estamos en la página 128, que corresponde a la segunda parte de la novela, que se llama En la tempestad aparece Silvestre. En la tempestad aparece Silvestre, ¿ya? Entonces, eso está en la página 128, pero quiero comprobar algo, antes de
dar inicio a esta lectura en vivo y en directo que ustedes van a hacer ahora, ¿no? Por cierto, el conocer, el tener una idea de quién es el personaje, justifica el que, diríamos, comencemos a leer la novela en un... ya en la segunda parte de ella, ¿no? Pero estoy tratando de ver acá un pequeño detalle, porque yo tampoco no he tenido todavía oportunidad de leer toda la novela, por eso pido el apoyo de ustedes. Ahí está, sí. Miren, entonces vamos a comenzar así. La primera parte la voy a leer yo. Porque y la señorita Loero leerá 19, 20, 21 y así sucesivamente, ¿no? Por si acaso, el capítulo que va a comenzar a leer después de que yo haya leído la parte introductoria, que no está numerada, es decir que en cada parte los capítulos están numerados, pero la primera parte con la cual comienza esa segunda parte no tiene número, no tiene número, pero sí es un texto narrativo, es parte de la novela. Pero en todo caso, para que usted ya lo sepa, el capítulo 19 que usted leerá está en la página 134, ¿no? Es la vida del Inca Garcilaso, vamos a ver, y yo voy a comenzar entonces a leer esa parte introductoria con la que comienza la segunda parte. Voy a irme entonces, porque eso es más o menos extenso, ¿no? Por cierto, el narrador no maneja una estructura lineal, ¿no? Hace saltos en el tiempo. Por eso es que ahora vamos a, al comenzar a leer este capítulo introductorio, antes del 1, esta segunda parte que comienza en la página... Ahí está. ¿Ya? Estoy en la segunda parte que se llama En la tempestad, ¿no? Esto está en la página 128, ¿no? En la página 128. ¿Ya? Entonces, después que yo termine esta parte no numerada, entonces ya comenzará el sistema de la participación de ustedes de los capítulos respectivos de acuerdo a como hemos señalado, ¿correcto? ¿Podemos comenzar? ¿Están listos? ¿Ubicaron la segunda parte de la novela? Sí. ¿Podría hacerle una pequeñísima pregunta sobre la evaluación? Sí, cómo no, claro. Sí. Es que estoy relativamente confundido porque recuerdo que usted había mencionado que para el examen parcial teníamos que presentar una especie de esquema de algún artículo y dijo que iba a dar indicaciones después creo que de la primera vez que lo dijo, que fue la primera semana, pero creo que no ha dado todavía indicaciones estrictas acá en la clase sobre qué es exactamente ese trabajo. Sí. ¿Podría darla? Claro que ¿O podría explicar si lo ha cambiado? Sí. Yo le podría explicar, mi explicación consistiría en decirle que hemos adaptado el examen parcial, ¿no? Lo vamos a realizar de todas maneras como un artículo, como un informe, si usted quiere, pero como estamos en estas clases leyendo esta novela, entonces el tema del examen parcial va a ser el informe solamente sobre los capítulos que a usted le toca leer,
¿no? De acuerdo a un esquema Ah, que ustedes van a tener también a la mano, va a estar en el aula virtual, ¿no? Entonces es un ensayo, pero solo sobre los capítulos que usted ha leído. Es una suerte de resumen, ¿no? Pero en el cual se consideran otros rubros pertinentes de una lectura, de un análisis, en este caso de una obra tan vasta, ¿no? Entonces, por eso es que no, digamos, hay integración, su confusión es perfecta. Discúlpeme, no nos vimos el martes, por eso yo les iba a explicar antes, ¿no? Pero ya que estamos en el caballo, y que además, señor Osorio, usted y todos sus compañeros conocen bastante al Inca Garcilaso, entonces ahora vamos a conocer la primera novela que se escribe en la historia acerca de este gran personaje, ¿no? Es una ficcionalización. Entonces el examen parcial consistirá en un informe sobre esta novela, ¿no? Pero exclusivamente, repito, sobre los capítulos que les ha tocado leer en el aula, en las clases que tenemos en los horarios, ¿de acuerdo? Así quedamos entonces, señor Osorio. Las pautas por escrito van a llegar y yo voy a comenzar ahora a leer y ustedes me siguen a partir de hecho ustedes saben quién es Silvestre. Cuando haber una pregunta para motivar la lectura, ¿quién es Silvestre? ¿A qué Silvestre puede estarse refiriendo el Inca García, el narrador de la novela? ¿Quién podría ser? ¿Qué Silvestre? Es un personaje que está ligado a la historia, a la vida y a la obra del Inca Garcilaso. Bueno, ya lo van a recordar ustedes. Es Silvestre, es el personaje, Gonzalo Silvestre, es el personaje que le dio la información para que el Inca escribiera La Florida del Inca, ¿no? Entonces, la segunda parte inicia aquí con este diálogo en esa página que ya he anunciado. Dice, comienza el diálogo. Dice, las personas antes de morir recogen sus pasos. Se dijo Gómez Suárez, así se llamaba en esa época el Inca, ¿no? Mientras recordaba el camino que había seguido desde que saliera del Cusco. Después dijo en voz alta mientras miraba el cielo, parece que voy a morir en el mar, porque recuerden que él viajó a través de un barco. Sin embargo, de un momento a otro, amainó la tempestad y pronto la nao reemprendió su viaje hacia el levante. Se acabó la oscuridad y volvió la luz a este mundo. El cielo parecía iluminado por varios soles. Más tranquilo, Gómez Suárez, y ojo con este pequeño detalle, generalmente ustedes habrán visto que cuando se escribe Gómez Suárez se pone con Z, pero me ha informado el autor de la novela que él lo pone con S porque así firmaba el Inca Garcilaso cuando en esa época en que se llamó. Recuerden que él se cambió el nombre, ¿no? Más tranquilo, Gómez Suárez comenzó a recorrer la cubierta donde pensaba encontrarse con los pasajeros de siempre. O sea, está en el barco. Esa etapa se habla, con esa etapa se abre la segunda parte. El capitán, los oficiales de a bordo, los marineros e incluso la mujer bonita que estaba siempre en estribor, mirando hacia el pasado, pero no, a ella no la vería de nuevo porque solamente podía aparecerse de noche. Se parecía demasiado a la amiga de quien se despidiera en el Cusco y luego entre los danzantes, pero no, eso probablemente solo era una ilusión. Amigo Gómez Vázquez, dijo una voz imperiosa
a sus espaldas. ¿No se acuerda usted de mí? Los personajes están viajando en el barco, ¿no? Están en pleno mar. Entonces, amigo Gómez Suárez, dijo una voz imperiosa a sus espaldas, ¿no se acuerda usted de mí? El aludido se detuvo y buscó encubierta el lugar de donde salía la voz. Una barba rubia habló. Nos vimos en Cusco la última vez. El hombre se quitó el sombrero y ya pudo ser identificado. El capitán Gonzalo Silvestre, dijo Gómez Suárez, ¿no? El capitán Gonzalo Silvestre. ¿Quién más?, contestó él. Era uno de los amigos de su padre. Solía frecuentar la casa y compartir con el capitán largas conversaciones y mutuos recuerdos de aventuras compartidas en la conquista del Nuevo Mundo. Gómez Suárez, adolescente todavía, acudía silencioso a aquellas tertulias mientras le parecía estar presente en el milagro de una transfiguración. Los hombres viejos que levantaban su copa de vino y brindaban por el pasado parecían convertirse de nuevo en aquellos apresurados jóvenes jinetes que antaño cruzaron los mares y los Andes. El capitán Gonzalo Silvestre había estado en el Perú y participado tanto en las guerras de conquista como en las que se desataron entre los propios castellanos y que determinaron la muerte de casi todos ellos. Del Perú, nos dice el narrador, ahora está el narrador, del Perú pasó a la Florida en 1538 y se integró a la expedición de Hernando de Soto, con quien recorrería territorios del norte de América desde esa península a través de una extensión tan larga como la que existía entre España y los extremos de Europa. Estuvo con él todo el tiempo y lo acompañó hasta su deceso ocurrido en 1542 en las cercanías del Mississippi, donde muere el Río Rojo. Ahora marchaba hacia Madrid para reclamar la recompensa que le correspondía por su contribución personal a la conquista de América. Dice Silvestre, el capitán de Soto estaba muy herido, infinidad de flechas clavadas sobre su cuerpo lo torturaban, recordó Silvestre. La nao se levantó y daba la impresión de que la popa estaba hundiéndose, pero se trataba tan solo de una maniobra del timonel para acelerar. Silvestre siguió navegando en sus propios recuerdos. Dice Silvestre, después lo vi muerto. Quise cerrarle los ojos, pero eso era una tarea imposible. Los párpados se volvían a abrir y los ojos le brillaban más que antes. La nao avanzaba en esos momentos por el mar más calmo y azul del planeta. Sigue hablando Gonzalo, si no me equivoco. En esos momentos teníamos dos posibilidades, o bien enterrarlo en la montaña o cargar con nosotros su cadáver, el de Hernando de Soto. Pero temíamos que su cuerpo fuera desenterrado y vejado por nuestros perseguidores y lo llevamos con nosotros terciados sobre una mula hasta llegar al Río Rojo. Allí construimos 3 canoas grandes y nos aventuramos a seguir el curso del agua. Habíamos envuelto el cadáver con unas gruesas telas de lana y le pusimos un peso en los pies. Un sendero de aves se interpuso con el sol y trazó una línea en el horizonte. Y sigue contando. Lo cubrimos con hojas, lo envolvimos en una pelliza
y lo atamos a un grueso tronco de encino. El capitán don Hernando descendió vertical hacia el fondo del río. Y aquí hay unas comillas que probablemente sean parte del texto del Inc, porque recuerden que el novelista también incluye partes de las obras de Garcilaso. Estas fueron las exequias tristes y lamentables que nuestros españoles hicieron, sí, esto es Garcilaso, al cuerpo del adelantado y gobernador de los reinos y provincias de la Florida, indignas de un varón tan heroico, aunque digna, semejantes casi en todo a las 1137 años hicieron los godos antecesores de estos españoles su rey Alarico. Eso es algo que ha dicho Garcilaso. Sigue, dice semejantes casi en todo porque estos españoles son descendientes de aquellos godos y las sepulturas de ambos fueron ríos, ¿no? Así es la guerra, nuestra naturaleza es la guerra, interrumpió una voz extraña. Gómez Suárez levantó la vista y descubrió que un sacerdote intervenía en su conversación con Gonzalo Silvestre sin esperar a presentarse ni a ser invitado. Le pareció reconocer al hombre que recitaba salmos en medio de la tempestad. Nuestra naturaleza es la guerra, repitió el cura. Hacemos la guerra para dar cuenta de nuestra existencia. Por eso estamos conquistando América y así los siglos venideros nos han de recordar. El narrador dice, el hombre por fin los saludó y se presentó ante ellos como sacerdote y dijo que estaba viajando a España porque aspiraba a llegar ante el rey y solicitarle algunas mercedes. En España no saben lo que estamos haciendo para liberar a esos salvajes del paganismo. Creo que ya va siendo hora de que su majestad nos dote de una inquisición para salvar almas. Eso lo ha dicho el cura. Ni Silvestre ni Gómez Suárez hicieron comentarios. Y continúa el cura, dice, la guerra siempre ha estado con nosotros, nos precedió y debemos llevarla a las regiones más apartadas para civilizarlas. Entiendo que usted es un hombre de Dios. Sus opiniones me parecen muy extrañas, interrumpió Gonzalo Silvestre. Los hombres de Dios no estamos de más en la guerra. A veces podemos dar el motivo para que se inicien. ¿Se acuerdan ustedes de lo que ocurrió en Cajamarca? Un hombre de Dios, Fray Vicente de Valverde, le ofreció una Biblia al emperador Atahualpa, o sea, le ofreció una forma de tomar partido, y el bárbaro la rechazó. Tomar partido, eso es lo que los hombres de Dios ofrecemos. Pero hay una ley moral, atajó Silvestre. Dijo que a pesar de haber participado en guerras durante décadas, creía en una ley superior. ¿La moral? ¿Así? ¿La ley moral? ¿No creen ustedes que es una invención para privarnos de nuestro derecho a conquistar y sojuzgar a los bárbaros? Se hizo el silencio, pero el cura no se daba por enterado de que su presencia incomodaba. Hablar de ley moral es como hablar de paz, y eso es una farsa. Hablemos claro, lo único que une a los hombres no es el pan, sino los enemigos que comparten. Retoma el narrador, dice, el capitán Silvestre y Gómez Suárez hicieron el ademán de retirarse, pero el hombre de Dios les dijo cuando se alejaban, ¿se imaginan a Pizarro o a Cortés
fraternizando con Atahualpa o con Moctezuma, al enemigo hay que sonreírle, pero cuando ya está de pie en el cadalso. Se acabó esa tarde y también la del día siguiente. Al capitán Silvestre le había incomodado la intromisión del sacerdote. Era fácil encontrarse con él porque la cubierta era pequeña, pero cuando éste desaparecía se avivaban sus recuerdos de la Florida. Parecía que su camino por las anchuras de América se había cubierto solamente con días de guerra. Llegó la noche. Gómez Suárez se despidió de su amigo y caminó solitario hacia la cubierta, donde antes le pareció haber visto a una dama vestida de blanco. Era noche de luna llena y esta vez la vio. La luna llena estimula las tempestades, dijo en voz alta el sacerdote, pero Gómez Suárez fingió no escucharlo y siguió caminando por cubierta hasta llegar a la hamaca que le servía de lecho. Tenía 21 años, pero ya estaba colmado de recuerdos. Tal vez se dijo que la historia puede ser veloz y los acontecimientos efímeros, pero solamente recordar es lo duradero. Se lo había dicho Ramón Ocllo, su silencioso tío, cuando estaban por llegar a Huamanga. Está recordando el Inca que es su tío Ramón Ocllo. No sé si es un personaje ficticio o real, ustedes lo averiguarán, ¿no? Se lo había dicho Ramón Ocllo, su silencioso tío, cuando estaban por llegar a Huamanga. Ese recuerdo lo tiene el Inca. Ahora sí, puede comenzar la señorita Loero con el capítulo 19, en la página 134, ¿no? 19, 20, 21. Sí, ya. Bien, capítulo 19. Danzan hasta la hora del fin del mundo. Cuando Gómez Suárez y los suyos estaban todavía lejos de Huamanga, se cruzaron con una multitud que iba hacia ellos bailando. No pudo explicarse qué sucedía porque nunca había visto algo similar. Por fin, los viajeros se detuvieron en una aldea y allí los danzantes se sentaron junto a una gran piedra. Eran los danzantes del Tanqui Ongui. Se sentían poseídos por el alma de las montañas. En uno y otro lado de los Andes, multitudes como estas cantaban y bailaban, y decían que lo hacían por disposición de sus amos. En vista de que Huiracocha había muerto o estaba transformado en algún animal, las montañas se están revelando, les explicó alguien. Gómez Suárez y los suyos se acercaron al grupo. Una bailarina, que escondía su rostro bajo una máscara, lo había estado mirando. En el momento en que todos se servían hojas de coca, la joven se le acercó y le dijo: «Todavía estás atado a los hilos del mundo». Pero al instante, ella desapareció dentro del grupo. Un rato después se les acercó un hombre llamado Juan Chocne. «Usted no me conoce, pero yo sí sé que usted es hijo de la paya Isabel Chimpuocllo, nieta del Inca Tupac Yupanqui, y son los hermanos de ella quienes lo acompañan. Yo vengo a decirles que nuestro imperio no se ha rendido. Nosotros hemos salido a defenderlo». El hombre entonces señaló la cima de una montaña y le aseguró que aquella huaca los había convocado, y ante ella danzarían al tiempo que otros harían la guerra, hasta que el imperio renaciera. ¿Y cuánto tiempo estarán ustedes danzando? El tiempo que sea necesario, hasta el fin del mundo o de este mundo inventado por los invasores. Le explicó que, después de la ejecución del emperador Atahualpa, algo hizo Huiracocha, dios de todo lo creado. Tal vez se disfrazó de animal, o más bien se hundió en la tierra hasta el día que ha de volver. Lo cierto es que el tiempo se le vino encima. Se sintió viejo, triste, decepcionado, y con ganas de no despertar jamás. Pero no podía abandonar a sus hijos, y por eso llamó a las montañas para encargárselos, añadió Chocne. A ellas les dijo que debían permanecer,
encarnarse en los seres los seres humanos. Dígale que no se le escucha. No lo escuchamos. Ha perdido el audio. Tiene problemas con el audio. Sí. Pase al siguiente, doctor. Pase con un siguiente alumno, porque ella ha perdido el audio. Acá me parece como que no tiene audio. Sí. Está activo su audio. Marcos, ¿podría continuar? Porque no escuchamos al oero. Sí, profesor. ¿Quién va a continuar? ¿Marcos? Ya, a ver, Sí, le escuchamos. añadió Chocne. A ellas les dijo que debían permanecer, encarnarse en los seres humanos y hacerles saber que el viejo imperio de Tahuantinsuyo volvería con sus incas, con sus guerreros, con su sabiduría, con su justicia. ¿Y qué hicieron ellas? Las montañas le hicieron ver que muchos de sus hijos habían perecido y otros tenían la carne resquebrajada por la servidumbre y el trabajo infernal que les imponen los cristianos. Y entonces ustedes los congregarán, dijo el padre Viracocha. Se impregnarán en ellos y les enseñarán a sacudirse, a bailar, a recuperar sus poderes y a expulsar a los extraños para ser de nuevo los dueños de su vida y de su tierra. Y añadió nuestro padre: díganles que me esperen bailando, que yo regresaré. Y les ordenó y ofreció que él de todos modos volvería para reinstaurar la grandeza de los hijos de los Andes por todo el tiempo que viniera en las incontables germinaciones del porvenir. Gómez Suárez había visto muchas ceremonias andinas, pero en todas ellas la vida se expresaba a través de un objeto, una piedra, un rayo, una laguna, un cóndor. En este caso, por el contrario, se mostraba sobre el propio cuerpo de los danzantes. Antes de partir al Yurcay, el cura Cáceres había advertido a Gómez Suárez que las huacas habían resucitado para darle batalla a Jesucristo y que ahora ya no se metían en el alma de las piedras, de los árboles o de las fuentes, sino de la carne misma de los indios para hacerlos hablar y temblar. Después de tantos años, la religión andina no había desaparecido. Más bien, libraba una subterránea lucha contra la imposición de una creencia y unas costumbres que le eran ajenas. En consecuencia, bailando los nativos rendían homenaje a su dios enterrado. El movimiento del Tlaqui-Onpoy apareció primero en las proximidades de Ayacucho y luego se expandió por los Andes. Era el primero, una suerte de rebelión silenciosa y pasiva contra la conquista de sus dioses. Tendría que pasar un tiempo para que los clérigos denunciaran que ello era idolatría, y por mandato del virrey y del arzobispo de Cusco se iniciara la exterminación de lo que llamaban una nueva secta. Usaron todo tipo de medios intimidatorios, desde amenazantes interrogatorios practicados por curas doctrineros, siguiendo por torturas, prisión y hasta la muerte, ejecutada en ceremonias que los españoles reputaban como santificadoras. Por eso nació el Tlaqui-Onco. Para sus ejecutantes, la invasión Curopca había producido un descentramiento de la sociedad e incluso del tiempo. En buena cuenta, los españoles habían generado el caos al ocupar Cajamarca y capturar al Inca. Ahora era necesario volver al tiempo de los incas, y eso era lo que pretendían los danzantes. La resistencia fue pacífica en tanto que no tuvo que convertirse en autodefensa. Cuando los españoles trataron de aplastar el Tlaqui-Onpoy, la música se convirtió en el fondo de una guerra que no tendría fin. Gómez Suárez estaba recordando esas palabras cuando vio una máscara frente a él y luego todo un conjunto detrás. Por fin la muchacha delgada y de los ojos lejanos bailó mientras el grupo cantaba. En quechua. Ay, Jesus. Bueno, no sé si tenga, es un texto extenso, ¿no?
extenso. Será una traducción lo que sigue en la página 140. A ver. Padres, hijos, hermanitos, hermanitas, ¿dónde se encuentran ahora? El Espíritu me dice que ustedes están saliendo con el humo de la tierra. Takionkoy, padres, hijos, hermanitos, hermanitas, ustedes salen cuando se abre la puerta del universo. Y de allí salen los espíritus para encarnarse en nosotros, para pegarse en nosotros, ojos con ojos, manos con manos, ánima contra ánima. Mi dolor al dolor de ustedes llama. Y la muerte ya no es muerte, y ya nadie está enterrado. Luego viene otro fragmento también en quechua, que seguro debe tener una traducción, porque ahí siga usted, está en la página 141. Y somos nosotros los dioses que bailan, morirá la muerte. La tortura morirá, acabará la esclavitud, los demonios que vinieron más abajo, de abajo se irán. Padres, hijos, hermanitos, hermanitas, está subiendo el sol otra vez la puerta del universo se abre, lentamente. ¿Quién soy yo? Soy una luz y soy el humo que está saliendo. Soy el cóndor y resisto, y porque resisto vivo y viviré eternamente. Bailemos, 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 y pronunciemos el nombre de nuestros muertos. Ellos serán nosotros y venceremos. Takionkoy. De pronto la danza cesó y un hombre al que llamaba mi hermano José María comenzó a recitar. Padre mío, Dios serpiente, tu rostro era como el gran cielo. Óyeme. Ahora el corazón de los señores es más espantoso, más sucio, inspira más odio. Han corrompido a sus propios hermanos, les han bolseado el corazón y con ellos, armados de armas que el propio demonio de los demonios no podría inventar y fabricar, nos matan. Y sin embargo, hay una gran luz en nuestras vidas, estamos brillando. Hemos bajado a las ciudades de los señores, desde allí te hablo. Hemos bajado como las interminables filas de hormigas de la gran selva. Aquí estamos contigo, jefe amado y tú inolvidable, eterno amado. Cuando Gómez Suárez quiso acercarse al poeta, aquel ya no se encontraba allí, se había sumado. Preguntó por él a Juan Chocne y éste le respondió: se ha ido ahora, reaparecerá en otro siglo. Pasaron la noche con los danzantes en la oscuridad. Al joven viajero le pareció que una de las mujeres que bailaba, la que le había hablado, era nada menos que María Magdalena. Esa podría ser la razón por la que no la encontró en el monasterio del Cusco cuando fue a despedirse. ¿Se había escapado? Gómez Suárez no atinaba a distinguir si él mismo participaba en las danzas o se había quedado dormido y las soñaba. Volvió a ver a la misteriosa danzarina y le pareció que lloraba. En el Takionkoy no se sabe si los danzantes cantan o lloran, y por eso Gómez Suárez le preguntó: ¿por qué lloras? No lo sé, no sé dónde estoy, no sé si soy solamente un sueño tuyo. En ese momento Gómez Suárez la reconoció plenamente. Era el típico sentido del amor de Magdalena. Ciertamente ella había escapado del convento del Cusco y había llegado hasta Huamanga para unirse a los participantes del Takionkoy. No, el sol no ha muerto, Gómez Suárez. Comenzó a cantar. Se ha metido en la tierra, su resplandor se ha escondido, vino volando como un cóndor y perforó la montaña. Ahora las montañas son nuestras hermanas, nuestras huacas, Gómez Suárez. Magdalena estaba cantando sola, ya no la acompañaba el coro. Había dejado de contemplar la cima de la montaña para acercarse a su amigo y mirándole a los ojos continuó su canto. Te vi cantando y te reconocí. Siempre estaremos juntos y también separados. Tu corazón no es tu corazón, es la luz de las huacas, es el ojo del cóndor, es mi propio corazón. Para ti seré siempre una sombra. Y yo, por mi parte, enterraré tus sombras debajo de las notas de las matas de papa.
Y por eso siempre cuando la gente escuche tu nombre, Gómez Suárez, yo leeré a tierra recién sembrada. Estaremos lejos, pero siempre cerca. ¿Quién me lo dijo? Me lo dijo la Huaca. Te repito, Gómez Suárez, cuando te vayas de aquí, no me extrañes, no me busques. Yo estaré contigo igual y por amor. Nuestros soles se trenzarán debajo de la tierra, debajo de las matas de papas para siempre. Todavía no había amanecido y ya parecía estar volviendo a comenzar la noche. Tal vez el joven se quedó pensando en los poderes sobrenaturales que las huacas conferían a los hombres, o quizá creyó que por lo menos a él le darían la capacidad de ver por última vez a María Magdalena, o al menos a la bailarina de Taquionco. Cerró los ojos, aunque daba miedo, y acaso vio que el cielo se poblaba de máscaras. No nos hemos ido, no te abandonaremos. Se sentó con sus tíos junto al grupo de danzantes y por fin al fondo de la noche apareció la mujer que él estaba esperando. Era el momento de la música. Los seguidores del taxi se pusieron de pie y comenzaron a entonar. Tiempo, humanos y música de instrumentos. Toc, 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 dijo María mientras tocaba una guitarra. María Magdalena contaba una historia de sus antiguos padres. Todos los instrumentos podían escucharse en aquel coro, además de los putuzos y las quenas. El propio violín de los españoles había sido suplantado por voces humanas. De repente, Gómez Suárez advirtió que la naturaleza entera se había convertido en público, que un halcón congeló su vuelo y otras veces se detuvieron sobre los árboles como espectando la escena. El concierto duró cerca de 2 horas y luego se hizo un redondo silencio, largo, viviente y descomedido. Lo que cantaban es sumamente triste, dijo el joven viajero. Lo es, dijo Joune y añadió, dicen que el sol murió. Un poco más tarde Gómez Suárez se acercó a María Magdalena. Te reconocí desde el comienzo. Sin admitir nada, ella sonrió. Nos veremos siempre. Tal vez Gómez Suárez estaba confundido, o quizás solo soñaba. Me acordaré acá como bailarina de las huacas, y tú continuarás tu viaje. Es necesario porque tú estás encargado de contar lo que viste y dar testimonio de que nuestro imperio y nuestro sol existieron. No hablaron más porque no era necesario, porque ambos sabían que su encuentro era fruto de los sueños. Pero él entendió que María Magdalena seguiría bailando el taquionco y hasta el final de los siglos, que él tendría que continuar hasta España. Pronto la noche se cubrió de máscaras y las máscaras se transformaron en nubes. Ya. A ver, veamos si la señorita, gracias señorita Marcos, señorita Loero puede continuar, ¿sí? Sí, era un corte del internet, ¿no? Capítulo 20. 20. Sí. Habla las montañas. Los danzantes escuchan. Gómez Suárez abandonó al grupo del Taquionco y se fue a una espesura cercana para descansar. La noche era cálida, pero bastante negra. Se detuvo al lado de un árbol y se quedó mirando el lugar que había dejado. Estaba seguro de que tendría que ocurrir algo extraordinario, y ocurrió. Allá lejos se desató la imagen delgada de María Magdalena, que había dejado de bailar y se apartaba del grupo. No se habían puesto de acuerdo, pero algo en ellos los impulsaba a acercarse. La luna apareció para dejar ver tan solo los cabellos negros de la chica sueltos en el aire, mientras caminaba hacia él. Gómez Suárez avanzó hasta la presunta aparición. ¿Eres tú? ¿A quién más esperas? ¿Eres tú, Magdalena? Ella no respondió, pero sus cabellos rozaron el rostro de Gómez Suárez. Caminaron de la mano, con la sensación de ser los únicos seres existentes del mundo, como si hubieran sobrevivido a una peste o al fin de los tiempos. Nadie los veía. Se tendieron bajo las ramas de un árbol y dejaron que el tiempo pasara. Se quedaron juntos hasta que las palomas comenzaban a susurrar. Pasó muchas veces la luna. Los luceros salieron y se borraron.
y la noche no terminaba de caer. Las estrellas se acunaron en sus pechos y solo 2 palabras se dijeron: te quiero. Así, en la historia de sus tiempos o sus sueños, una y otra vez se encontraron y reencontraron bajo las ramas del mismo árbol. He decidido quedarme con ustedes, dijo él. Eso sería absurdo. Si nuestros ancestros se han revelado, con ellos debería estar yo. Gómez Suárez, es un milagro que todavía vivas. Hace rato que habrán querido liquidarte. ¿Los españoles? Recuerda que eres hijo de una princesa inca. Siempre serás visto como un posible rebelde. Entonces, tienes que irte y dar testimonio de lo que aquí sucede. Y tú, bailando doy mi testimonio. Si me matan, tendrán razón. No digas eso. Tampoco digas que quieres quedarte. Vete cuanto antes. La noche duró un poco más para ellos. Cuando el día llegó, ella buscó una explicación para todo lo que había ocurrido. Estas cosas solo ocurren en sueños, le dijo. Tienes que irte. Algún día darás testimonio de todo esto. Por eso estoy segura de que no vas a morir. ¿Y tú vas a venir a visitarme?, preguntó Gómez Suárez. ¿A visitarte? Tú estarás en España. Eso es otro mundo. Al menos prométeme que, si vas a morir, vendrás a visitarme como en sueños. Yo me quedo aquí mirando cómo es la tierra sin ti. La brisa olía a una lluvia de antes, o de antes de antes. Sonaba como un arco de luna, despacio y en silencio. Se acomodaron las ropas y fueron a reunirse con el grupo. El amor eterno es caro y hay que pagarlo. En nuestro caso, cuesta la separación. En otros casos, cuesta la vida. No se sabe quién de los dos dijo eso. Gómez Suárez y sus compañeros partieron. Los 9 jinetes tuvieron que ir en fila de a uno por un camino situado en los abismos. Abajo, el río serpentaba. El cerro era intensamente rojo. Parecían escucharse las campanas y las voces de comunidades y ciudades muy lejanas. A Gómez Suárez le habían aconsejado apiarse y poner su oído en la montaña. Le decían que esa era la mejor forma de entender lo que decían las voces. No lo hizo entonces porque, como todos, cabalgaba a Guadalupe de fuga. Y cuando el camino se convirtió en una simple huella, tuvieron que bajar de los caballos, ponerles tapaderas en los ojos y guiarlos. Era cada vez más intensamente de noche cuando el que iba delante y más arriba de todos, montando sobre una mula, se desbarrancó. ¿Los animales tienen alma? Quizá Gómez Suárez y los suyos vieron el alma de la mula, porque persiguieron un bulto fosforescente que volaba por los espacios camino del río. Pero su vuelo no tenía cuándo terminar, porque corría más abajo de abajo. El jinete había quedado en tierra y se sentó sobre una piedra para hablar con su compañero. Por respeto, los viajeros detuvieron sus cabalguras y se sentaron junto al hombre, quien se había quitado el sombrero, y lo mantenía sobre la cara para que no le vieran llorar. Gómez Suárez miró a sus compañeros. Su tío alzó los ojos hacia el cielo. En ese momento, recién se escuchó el choque de la mula muerta contra una roca en medio de las aguas. Ramón Hoyos sentenció: la muerte es un instante y dura apenas ese solo momento. La vida es muchos instantes, pero no dura ni segundos. Bajaron por las quebradas mientras una lluvia roja y otra amarilla venían siguiéndolos. Ha de llover el mundo. Amainó la lluvia y ellos continuaron en su camino hacia Lima. Algún día nosotros hemos de vencer. Por ahora, dispersémonos y enseñemos al mundo quiénes fuimos y cuál será nuestra hora. Cesó la voz de la huaca, pero continuó en el aire la efigie de Magdalena. Y Gómez Suárez pensó que caminaría hacia ella toda la vida, porque así tenía que ser, hoy como ayer, y porque sus cuerpos serían ya siempre como 2 olas del mismo viaje nocturno de un río indetenible. Su tío, Octavio Ogllo, se adelantó y pidió al grupo que detuviera la marcha. Es tiempo de que nos detengamos a merendar. Llegaron a una aldea y fueron acogidos con generosidad. Cuando avanzaban hacia la mesa, Ramón Ogllo abrazó a su sobrino. Hemos cabalgado mucho, Gómez Suárez, y siempre recordaremos esto. Cuando el mundo te causa dolor, hay que soñar. Existen otros mundos, pero están inmersos en este, y para verlos, solo hace falta cerrar los ojos y soñar. También añadió: serás sabio cuando tengas sueños muy grandes,
y no los pierdas de vista. Este tiempo malvado erosionará los actos de tu vida, pero tú perdurarás, porque nunca dejarás de soñar. Así fue tu nacimiento y será también tu destino. Ya, Capítulo 21. Sí. Santiago, padrón de España, a negocios. Es el Acuchimay. De un momento a otro, Gómez Torres vio que el cielo se abría y por una ladera entraba en una ciudad que descansaba sobre las faldas de una montaña pálida. El Acuchimay es una huaca poderosa, dijo Octavio. Avanzaron hasta la plaza mayor de Huamanga y luego fueron a atar los caballos cerca de una iglesia. Es la iglesia de la compañía, explicó Octavio, quien parecía haberse convertido en el guía de los viajeros. Ataron los caballos y buscaron una fonda. ¿Gómez Suárez? ¿Eres tú, Gómez Suárez? El aludido volteó a mirar quién lo llamaba y no lo reconoció. Soy yo, Marcos Sarabia, dijo el hombre que lo había llamado, y agregó. Fui gran amigo de tu padre y muchas veces estuve en su casa. Gómez Suárez miró con atención al hombre, que tenía facha de soldado y una desbordante barba negra que se iluminaba cuando abría la boca. Lo reconoció. Era la misma dentadura de bronce que solía deslumbrar a los invitados y animar las conversaciones. El capitán Sarabia estaba al tanto del viaje del joven. ¿Qué hacía ya llegando a España y acaso en la corte? Lo extraño es que Sarabia parecía haber estado siempre encima de un caballo y ahora no lo estaba. Parecía haber nacido sobre el equino y se preciaba de ser uno de los que en Cajamarca apresaron al Inca Atahualpa. Ese fue el día en que el sol murió. Desde entonces todo había sido derrota y desolación. Según los nativos, Viracocha había sido asesinado por un dios que caminaba con una cruz apuesto sembrando el dolor en el tamontín suyo. Tal vez desprendía oscuridad de su rostro, y por eso fue que los tíos de Gómez Suárez se apartaron. Los dejaron conversar a solas mientras ellos avanzaban hacia la fonda. Sarabia estaba frente a una iglesia llamada San Cristóbal, según indicó al joven. El hombre, sin embargo, no era en esos momentos la voz estridente ni el silbido brillante entre dientes como recordaba haberlo escuchado en Cusco. Se limitó a señalar a un caballo que parecía más bien un dibujo que un animal completo. Aquel no estaba atado y, no obstante, no se movía. Había permanecido allí desde hacía 3 días o más, pero no respondía a su dueño. Cuando aquel quiso montarlo, lo sintió tan frío y tan inmóvil como un caballo de mármol. El joven hizo un gesto como para indagar la razón de lo que estaba ocurriendo, pero Sarabia no le respondió. Está así desde la batalla de Chupa. Aquella había sido uno de los acontecimientos más sangrientos de la guerra de los conquistadores. Aunque era un soldado curtido, Sarabia en ese encuentro sintió miedo. Estaba seguro de que Santiago, patrón de España, acudía en auxilio de los suyos. Al repartirse tareas el día de Pentecostés, al apóstol Santiago le había tocado la evangelización de España. Cumplida su tarea, regresó a Jerusalén, pero fue preso y decapitado. Su cadáver había vuelto a España, y desde entonces se convirtió en defensor de los cristianos en su guerra contra los lobos. En todas las batallas, cuando no se decidía la suerte de los españoles, de pronto aparecía en el cielo un jinete montado sobre el caballo blanco, quien ingresaba en las filas del enemigo y los acababa a balazos. Sin embargo, eso no podía ocurrir en la batalla de Chupa, porque en uno y otro lado los combatientes eran españoles. Quizás desde algún lado del cielo bajó el guerrero celestial, pero no supo dónde apuntar y se regresó confundido. De todas formas, en pleno combate, y aprovechando que el fuego había cesado unos instantes, Sarabia clamó con voz estridente. Santiago, patrón de España, ven a ayudarme. Lo repitió y lanzó su grito a uno y otro lado de las montañas. De repente observó su cabalgatura. Era el suyo un recio Laxán, descendiente de aquellos con los cuales los árabes se habían hecho dueños de la península. Le miró a los ojos como fuego, y desde allí volvió a clamar frente al cielo. Santiago, patrón de España, si me salvas de esta, tuyo será mi caballo. La batalla de Chupas terminó con el triunfo de las armas del rey, en cuyas filas militaba el capitán Sarabia,
Al día siguiente, después de un merecido descanso, recordó que había hecho una promesa, pero no tenía ganas de cumplirla. ¿Qué hacer? Pronto llegó la idea. Se encaminó hacia la iglesia de San Cristóbal. Apoyada había una estatua del santo. Arrodillándose frente a ella dijo: Santo mío, tú no necesitas de caballo, sino de su precio. Se acercó a la alcancía e introdujo en ella 400 pesos en doblones de oro. Estamos en paz, patrón, que soy buen pagador. Salió de la iglesia, feliz y sonriente. Llevó a sus amigos a una fonda donde pagó por algunas botellas de vino. Y, debajo de su marañada barba, sus dientes de bronce se apreciaron ante sus compañeros. Acabo de culminar a un santo. Aquella noche no tuvo necesidad del caballo, sino más bien se encaminó a pie a su posada. Al día siguiente, fue a buscar al alazán y lo encontró frente a la iglesia sin atadura alguna. ¡Qué extraño! Me parece recordar que después de la batalla se dejó atado en otro lugar. El alazán no le contestó con ningún movimiento de cabeza, ni le dio señales de haberlo entendido, pero cuando intentó montarlo comenzó el problema. El animal parecía haberse convertido en una bestia de mármol, por lo frío y por lo inmóvil. Le golpeó los flancos, pero no tuvo respuesta. Después intentó sobornarlo, repitiéndole muchas veces que en Huamanga los pastos son mejores que los de Andalucía, pero no reaccionó. La tarde en que se encontró con Gómez Suárez estaba frente a la iglesia de San Cristóbal otra vez. ¿Me acompaña? El joven aceptó. Tomaron asiento en una banca de la plaza mayor mientras Marcos narraba la historia de su caballo, y de paso también la de su nombre. Mi nombre es de un apóstol. ¿Y sabes por qué lo tengo? La razón es que mi padre tuvo muchos hijos en mujeres diferentes. Cuando su confesor le llamó la atención por su apego a los pecados de la carne, se arrepintió vivamente y decidió que en el futuro a cada hijo que engendrara le pondría el nombre de un apóstol diferente. Y lo logró. Llegó a tener 40, pero 12 llevamos los nombres de los compañeros de Jesús. Terminó lanzando un suspiro. Ah, si estuviera vivo mi padre, seguro que tendría una solución a mi problema de hoy. De repente, con los ojos iluminados, como si de pronto hubiera sido alcanzada por la gracia de la inteligencia divina, Sarabia entró en la iglesia seguido por Gómez Suárez y se acercó otra vez a la alcancía. Extrajo un bulto de la bolsa que llevaba y comenzó a introducir en la alcancía otros 400 pesos en doblones de oro. Ay, Santiago, no hay quien te engañe, ¿no? Salió de la iglesia y con la mano le dio un golpe cariñoso en el flanco derecho a la frente volteó. Pareció sonreír y levantó la quijada como invitándolo a subir. Se despidieron. Esa tarde, Gómez Suárez y sus compañeros partieron. Llovió y la lluvia se esparció como gotas de fuego, mientras que los caballos avanzaban con los ojos incendiados, parpadeando inquietos. Ya. Entonces ahora, gracias señorita Loero. Por favor, señorita Marcos, podría continuar. Ella ya nos ayudó también antes, pero podría ahora leer los capítulos suyos, el 22. En susurros, el secreto de la creación. El Inca, que holgándose de haber oído las preguntas, por el gusto que recibía de dar cuenta de ellas, se volvió a mí, que ya otras muchas veces le había oído, mas ninguna con la atención que entonces me dijo. Sobrino, yo te las diré de muy buena gana. A ti te conviene oírlas y guardarlas en el corazón, que es la frase de ellos por decir en la memoria. Sabréis que en los siglos antiguos toda esta región de tierra que ves eran unos grandes montes y breñales, y las gentes en aquellos tiempos vivían como fieras y animales brutos, sin religión ni policía, sin pueblo ni casa, sin cultivar ni sembrar la tierra, sin vestir ni curtir sus carnes, porque no sabían labrar ni algodón ni lana para hacer de vestir. Vivían de 2 en 2 y de 3 en 3, como acertaban a juntarse en las cuevas y resquicios de peñas y cavernas de la tierra. Comían como bestias hierbas del campo y raíces de árboles, y la fruta inculta que ellos daban de suyo, y carne humana. Cubrían sus carnes con hojas y cortezas de árboles y pieles de animales. Otros
andaban en cueros. En suma, vivían como venados y salvajinas, y aún y las mujeres servían como los frutos, porque no supieron tener las propias y conocidas. Adviértase porque no enfade en repetir tantas veces esta palabra. Nuestro Padre el Sol, que era el lenguaje de los incas y manera de veneración y acatamiento, decirla siempre que nombraban al sol, porque se preciaban descender de él, y al que no era inca no le era lícito tomarlas en la boca, que fuera blasfemia, y lo apedreaban. Dijo el inca: nuestro Padre el Sol, viendo los hombres tales como te he dicho, se apiadó y hubo lástima de ellos, y envió del cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos para que los doctrinasen en el conocimiento de nuestro Padre el Sol, para que lo adorasen y tuviesen por su Dios, y para que les diesen preceptos y leyes, en que viviesen como hombres en razón y humanidad, para que habitasen en casas y pueblos poblados, supiesen labrar las tierras y cultivar las plantas, mieses, criar los ganados y gozar de ellos y de los frutos de la tierra como hombres racionales y no como bestias. Con esta orden y mandato puso nuestro Padre el Sol estos 2 hijos suyos de la laguna Titicaca, que está a 80 leguas de aquí, y les dijo que fuesen por do quisiesen, doquiera que parasen a comer o a dormir, procurasen hincar en el suelo una varilla de oro de media vara en largo y 2 dedos de hueso, que les dio para señal y muestra que donde aquella barra se les hundiese como solo un golpe que con ella diesen en tierra, allí quería nuestro Padre que parasen e hiciesen su asiento y corte. Al último les dijo: cuando hayáis reducido a estas gentes a nuestro servicio, los mantendréis en razón y justicia, con piedad, clemencia y mansedumbre, haciendo en todo oficio de padre piadoso para con sus hijos tiernos y amados, a imitación y semejanza mía, que a todo el mundo hago bien, que les doy mi luz y claridad, para que vean y hagan sus haciendas, y les caliento cuando crío pastos y sementeras, hago fructificar sus árboles y multiplico sus ganados. Lluevo y sereno a sus tiempos, y tengo cuidado de dar una vuelta cada día al mundo por ver las necesidades en que la tierra se ofrecen para las proveer y socorrer como sustentador y bienhechor de las gentes. Quiero que vosotros imitéis este ejemplo como hijos míos, enviados a la tierra solo para la doctrina y beneficio de esos hombres que viven como bestias. Y desde luego os constituyo y nombro como reyes y señores de todas las gentes, que así adoctrinaréis con vuestras buenas razones, obras y gobierno. Habiendo declarado su voluntad, nuestro Padre el Sol a sus 2 hijos los despidió de sí. Ellos salieron de Titicaca y caminaron el septentrión, y por todo el camino, doquiera que paraban, tentaban hincar la vara de oro, y nunca se les hundió. Así entraron en una venta o dormitorio pequeño, que está a 7 u 8 leguas al mediodía de esta ciudad, que hoy llaman Pocarectampo, que quiere decir venta o dormida que amanece. Púsola este nombre de Inca porque salió de aquella dormida al tiempo que amanecía. Es uno de los pueblos que este príncipe mandó poblar después, y sus moradores se jactan muy grandemente del nombre, porque lo impuso nuestro Inca. De allí llegaron él y su mujer, nuestra reina, a este valle del Cosco, que entonces todo él estaba hecho montaña brava. La primera parada que en este valle hicieron, dijo el Inca, fue en el cerro Guanacauri, al mediodía de esta ciudad. Allí procuró hincar en tierra la barra de oro, la cual con mucha facilidad se les hundió el primer golpe que dieron con ella, que no la vieron más. Entonces dijo nuestro Inca a su hermana y mujer:
En este valle manda nuestro Padre Sol que paremos y hagamos nuestra asiento y morada para cumplir su voluntad. Por tanto, reina y hermana, conviene que cada uno por su parte vamos a convocar y a traer a esta gente. gente para adoctrinar y hacer el bien que nuestro Padre Sol nos manda. Del cerro Guanacauli salieron nuestros primeros reyes, cada uno por su parte a convocar las gentes, y por ser aquel lugar del primer de que tenemos noticias que hubiesen hollado con sus pies, y por haber salido de allí a bien hacer a los hombres. Teníamos hecho en él, como es notorio, un templo para adorar a nuestro Padre Sol en memoria de esta merced y beneficio que hizo al mundo. El príncipe Plaza Tentrión y la princesa del mediodía. A todos los hombres y mujeres que hallaban por pequeños breñales les hablaban y decían cómo su Padre Sol les había enviado del cielo para que fuesen nuestros bienhechores de los moradores de toda aquella tierra, sacándoles de la vida serina que tenían, y mostrándoles a vivir como hombres, y que en cumplimiento del Sol su Padre les había mandado, iba a convocar y sacar aquellos montes y malezas y reducirlos a morar en pueblos poblados y a darles de comer manjares de hombres y no de bestias. Estas cosas y otras semejantes dijeron nuestros primeros reyes a los primeros salvajes que por estas tierras y montes hallaron, los cuales, viendo aquellas dos personas vestidas y adornadas con los ornamentos que nuestro Padre el Sol les había dado, hábito muy diferente del que ellos traían en las orejas horadadas y tan abiertas como sus descendientes las traemos, y que en sus palabras y rostros van ser hijos del Sol, y que venían a los hombres para darles pueblos en que viviesen y mantenimientos que comiesen. Maravillados por una parte de lo que veían y por otra aficionados a las promesas que les hacían, les dieron entero crédito a todo lo que les dijeron y los adoraron y reverenciaron como a hijos del Sol, y obedecieron como reyes, y convocándose los mismos salvajes unos a otros y refiriendo las maravillas que habían visto y oído, juntaron en gran número hombres y mujeres y salieron con nuestros reyes para los seguir donde ellos quisieran llevarlos. Nuestros príncipes, viendo la mucha gente que se les allegaba, dieron orden que unos se ocupasen en proveer de su comida campestre para todos, porque el hambre no los volviese a derramar por los montes. Mandó que otros trabajasen en hacer chozas y casas, dando al Inca la traza como la sabía de hacer. De esta manera se principió a poblar esta nuestra imperial ciudad dividida en dos medios que llamaron Hanan Cosco, que como sabes quiere decir Cosco Alto, y Jurín Cosco, que es Cosco el Bajo. Lo que atrajo el rey quiso que poblasen Hanan Cosco, y por esto le llamaron el Alto, y los que convocó la reina que poblasen Jurín Cosco, y por eso le llamaron el Bajo. Esta división de ciudad no fue para los de la una mitad se aventajasen a los de la otra mitad en exenciones y preeminencias, sino que todos fuesen iguales como hermanos, hijos de un padre y de una madre. Fue lo que hizo el Inca que hubiese esta división de pueblo y diferencia de nombres alto y bajo, para que quedase perpetua memoria de que a los unos había convocado el rey y a los otros la reina. Y mandó que entre ellos hubiese sola una diferencia y reconocimiento de superioridad. Los del Cosco Alto pues han respetados y tenidos como primogénitos hermanos mayores, los del Bajo fuesen como hijos segundos, y en suma fuesen como el brazo derecho y el izquierdo en cualquier preeminencia del lugar. Y oficio para haber sido los del Alto traídos por el varón, y los del Bajo por la hembra. A semejanza de esto hubo después esta misma división en todos los pueblos grandes o chicos de nuestro imperio, que los dividieron por varios
por barrios o por linajes, diciendo Hanan Ayu y Urin Ayu, que es el linaje alto y bajo, Hanan Suyo y Urin Suyo, que es el distrito alto y el bajo. Justamente poblando la ciudad, enseñaba nuestro Inca a los indios varones los oficios pertenecientes a varón, como romper y cultivar la tierra y sembrar las mieses, semillas y legumbres que les mostró que eran de comer y provechosas, para lo cual les enseñó a hacer arados y los demás instrumentos necesarios y le dio orden y manera de cómo sacasen acequias de los arroyos que corren por este valle del Colco, hasta enseñarles a hacer el calzado que traen. Por otra parte, la reina industriaba a las indias a los oficios mujeriles, a hilar, tejer algodón y lana, y hacer de vestir para sí y para sus maridos e hijos. Decíales cómo habían de hacer los demás oficios del servicio de casa. En suma, ninguna cosa de las que pertenecen a la vida humana dejaron nuestros príncipes de enseñar a sus primeros vasallos, haciéndose el Inca Rey maestro de los varones y la cuya reina maestra de las mujeres. Garcilaso de la Vega, 1609. Sí. 23. 23. Los muertos regresan en Huarochirí. Divisaron al fondo del camino a un grupo de mujeres que parecían detenidas en la actitud de procesión religiosa. Cuando llegaron hasta ellas, primero descubrieron a una anciana de rodillas. El viento pasaba y lamía piedras que estaban frente a ellas. No entendían la escena. Finalmente descubrieron que no era solo una anciana, sino decenas de cadáveres de mujeres esparcidos por uno y otro lado como si hubieran sido víctimas de una expedición punitiva. Se detuvieron frente a una anciana y quisieron hacerle una pregunta, pero no contestó. El viento sopló con fuerza y la cabeza de la mujer rodó por los suelos. Y trató quizás de una expedición para castigar insurrectos o para escarmentar a la población que todavía no se hubiera rebelado. Otra vez muy rápido se hizo la noche, o tal vez solamente fue una inmensa oscuridad vespertina. Lo cierto es que del cielo comenzaron a bajar bandadas de aves carroñeras, balanzándose sobre los cadáveres. En el aire aún se escuchaban susurros. Eran conversaciones como las que establecen los difuntos cuando se han ido, tan pronto como no saben de qué mundo se hallan. Díganme si estoy muerta. Nadie respondió, ni en este mundo ni en el otro. 8 o 9 de cada 10 nativos del Perú murieron en los primeros 10 años de la colonización española. Después del ritmo de la mortandad se apaciguó un poco. Pero siempre encontraba la muerte un pretexto para mostrarse en público. Las pestes descendieron de los barrios cristianos y se devoraron primero a los nativos. La viruela, el sarampión, la tifoidea, el tifus y la malaria fueron así las primeras conquistadoras de América. Luego fue la violencia, a veces innecesaria, de los españoles que trataban de dejar el terror como huella de su presencia. Las rebeliones indias fueron castigadas además de la ejecución de sus líderes, se aplicó el pase y repase de poblaciones enteras, incluyendo a ancianos, mujeres y niños. A veces, en vez de ejecutarlos, se les obligaba a realizar grandes caminatas como del Cusco a Lima, amarrados por cadenas para mostrar en todas partes cómo se castiga a los insurrectos y sus familiares. El hambre, la esclavitud y la pobreza se encargaban de los sobrevivientes. Bartolomé de las Casas escribiría que vio a los españoles cortar manos, narices y orejas a indios e indias sin propósito, y que fue testigo de cómo soltaban a los perros contra los indios para que los hicieran pedazos, así como de otros desafueros y crueldades sin propósito. Las mujeres con las que se encontraron Gómez Suárez y sus compañeros también podían haber sido víctimas del castigo de un encomendero por no trabajar con eficacia
o por haber mostrado algún descontento. Podían ahora estar vivas o ya difuntas, ni ellas mismas lo sabían. No las pudieron ver bien, tal vez porque la luz del mundo se había tornado rojiza y triste, y acaso al comienzo no supieron distinguir que fueran cadáveres porque todavía tenían el alma agarrada al corazón. Una semana más tarde estaban en Huarochirí, donde fueron recibidos con entusiasmo al conocer que Gómez Fares era hijo de la Paya Chintuoqui, nieta de Huayna Cápac, y allí él aprendió cuál es el camino que sigue un difunto después de la muerte. En los tiempos muy antiguos, cuando un hombre moría, dejaban su cadáver aquí nomás, tal como había muerto durante 5 días. Al término de ese plazo se desprendía su alma, Chío, diciendo como si fuera una mosca pequeña. Entonces la gente hablaba, ya se va a contemplar a Pariacaca, nuestro hacedor y ordenador. Pero algunos afirman, ahora que en aquellos tiempos no existía un Pariacaca, que el ánima de los muertos volaba hacia arriba, hacia Yauriyancha, y que antes de que existieran Pariacaca y Carhuicho, los hombres aparecieron en Yauriyancha y Huichicancha. Decían también que en aquellos tiempos los muertos regresaban a los 5 días y eran esperados en bebidas y comidas que preparaban especialmente para celebrar el retorno. Ya regresé, decía el muerto a la vuelta. Se sentía feliz en su compañía, en compañía de sus padres, de sus hermanos. Ahora soy eterno, yo no moriré jamás, hermano. Agregaban los naturales que por esta causa los hombres aumentaron, se multiplicaron en exceso, y era muy difícil de encontrar alimentos. Tuvieron que sembrar en los precipicios, en los pequeños andenes de los abismos. Vivían sufriendo. Y por último contaban que de tanto padecer murió un hombre. Su padre y sus hermanos, mujer, lo esperaron. Se cumplió el plazo. Llegó el 5.º día y el hombre no se presentó, no volvió. Al día siguiente, en el 6.º, llegó. Su padre y sus hermanos y su mujer lo esperaban muy enojados. Viéndolo, su mujer le habló con ira. ¿Por qué eres tan perezoso? Los demás hombres llegan sin fatiga. Tú de ese modo inútilmente me has hecho esperar. Y siguió mostrándose enojada. Se alzó una corona y le lanzó contra el ánima que acababa de llegar. Apenas recibió el golpe, Chío, diciendo, zumbando, desapareció. Se fue de nuevo. Desde entonces hasta ahora, los muertos no vuelven más. Habían llegado a Huarochirí en la víspera del Día de Todos los Santos. Ramón Oquio pidió a uno de los ancianos que contara cómo eran las ánimas en el tiempo de Pariacaca y de qué manera habían cambiado ahora sus costumbres los muertos desde la llegada de los españoles. Recordando esas ofrendas que entregaban a sus muertos, ahora quienes aún no se han hecho buenos cristianos suelen decir, ahí está, los españoles también en este todos los santos sirven a sus muertos. Vayamos nosotros, igual que ellos y como lo hacían antes, sirvamos en la iglesia a nuestros muertos. Y llevaban a la iglesia potajes especialmente preparados como en los tiempos antiguos. Y cuando moría un hombre decían, nuestro muerto ha de volver dentro de 5 días, esperemos. Y lo esperaban. Transcurridos los 5 días el muerto aparecía, y al término de los 5 días, una mujer muy bien vestida se dirigía a Yarutino. Yo he de guiarlo, he de esperarlo, diciendo partía. Llevaba chicha y comida y así dicen que a la salida del sol en Yarutini el muerto aparecía, llegaba. En los tiempos antiguos afirman que 2 o 3 moscas muy grandes se posaban sobre la ropa nueva que llevaba la mujer. Esas moscas las llamaban yascanapilla. La mujer permanecía sentada muy largo rato hasta que se iban algunos de los gusanos que se llamaban guampul. Entonces ella decía, vamos a ir al pueblo. Levantaba una piedra de las más pequeñas, que les decía, y regresaba al pueblo llevando la piedra. Cuando la mujer llegaba, encontraba limpia la casa del difunto, muy bien barrida,
porque ya estaba así limpia, le servían de comer a la mujer. Luego que concluía de comer, les daban de beber. Los deudos también comían porque el muerto estaba comiendo. Por la noche, al hacerse la noche, cantaban 5 veces. Concluidos los cantos, las 5 veces arrojaban la piedra a la calle. Ahora vete, no vamos a morir nosotros, le decían al muerto al tiempo de arrojar la piedra. Ese mismo día trataban de adivinar con una araña preguntándose de qué enfermedad se me habrá muerto. Y si le respondían porque este se enojó aquel, esos o también pariacatas sacrificaban un cuy a quien quiera hubiera sido ofendido o le dedicaban alguna ofrenda. Son estas las cosas ciertas que sabemos de sus hombres, de cuando han muerto. Del mismo modo, también en Huarache o en Quinti, el día de todos los santos, decían: vamos a poner en la iglesia solo estas calientes. Y así llevaba a la iglesia papas cocidas, charqui con buen ají, maíz tostado, para ser inmediatamente servido a la gente, y los depositaban en el suelo. Además, cada persona llevaba un cantarillo con chicha. Y cuando ellos aprenden esas cosas y las ponen, seguramente los muertos las reciben y comen y beben. Bien, creo que ahí nos vamos a quedar porque ahí, entonces usted continuará con el capítulo 24 y seguiremos luego con el señor Osorio y Medina, el señor Medina, ¿ya? Entonces, les agradezco por su colaboración. Estamos frente a una novela muy importante sobre un personaje que ustedes seguramente han estudiado o van a estudiar. Entonces, creo que es un buen indicio, un buen presagio de que tengan esta oportunidad de leer la novela y de colaborar en este trabajo, porque ese es el trabajo de nosotros los literatos, ¿no? Leer y escribir, analizar, argumentar, estudiar, aprender, ¿no? Todo esto es parte de la vida académica, y qué bueno que hayamos tenido esta primicia, esta oportunidad de participar, y claro, en su momento les vamos a indicar las pautas específicas para este informe, que es o su equivalente, que es el examen parcial, ¿no? Que será en la 8ª semana, cuando espero hayamos ya terminado, con la lectura, así como lo estamos haciendo en una carrera de postas, ¿no? Hemos creado la figura de la lectura así como una carrera de postas, lo cual permite que cada uno de ustedes lea una parte de la novela y eso lo motive. Como ve, el narrador en este caso constantemente hace estas apelaciones a los recuerdos, ¿no? Las épocas se mezclan los escenarios, se mezclan los tiempos, y por eso es importante ir haciendo esta lectura para luego poder hacer una interpretación, una exégesis, ¿no? Pero en cuanto al examen, como la preocupación la planteó el señor Osorio, ya saben que su examen solamente va a tratar acerca de los capítulos que ustedes se han encargado de leer. Bueno, hecha esta aclaración y recibirán los mensajes a través de la hora virtual, entonces nos quedamos por esta semana. Hemos terminado el trabajo y nos veremos en la siguiente. Esperemos que las cosas mejoren en el Perú, que está tan dramático como en los tiempos a los cuales alude la novela y a los cuales aludió el Inca Garcilaso, que ahora está nada menos que de personaje. Muchas gracias a los 4 magníficos alumnos, y hasta la próxima semana, en que seguiremos de acuerdo ya a las indicaciones dadas. Buenas tardes con ustedes. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima.
Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.